Amigos y amigas, bienvenidos. Continuaremos hablando sobre estos temas de Física 1. En esta ocasión vamos a entender cómo es que podemos percibir diferentes voces. ¿Alguna ocasión has tenido la experiencia de que tocan a la puerta y hace la clásica pregunta ¿quién? Y la respuesta es ¿yo? Y solo con ese yo identificas quién está a la puerta. Pues bueno, vayamos a ver por qué podemos distinguir los diferentes sonidos gracias al conocimiento de las ondas. Nuevamente tenemos que recordar que una onda tiene las siguientes características. Puntos más altos, que son las crestas, puntos más bajos, que son los valles, distancias entre puntos, que es la longitud de onda, el tiempo en lo que tardas a hacer una oscilación, que se conoce como periodo, y la distancia entre el punto más alto y el eje de intersección, que es la amplitud. Recordemos, ya habíamos comentado, la amplitud determina el volumen de un sonido, si es un sonido fuerte o si es un sonido débil. Pero vamos a ver ahora otra característica. Esta se conoce como tono. El tono es la cualidad que nos permite distinguir un sonido de otro sonido. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Todavía no nos permite distinguir una voz de otra voz. El tono simplemente nos permite distinguir un sonido puro de otro sonido puro. Vamos a analizarlo. Recordemos que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos que tienen las mismas características de la onda. ¿Esto qué tiene que ver con la definición de tono? Pues resulta que esta distancia que está aquí tiene que ser recorrida por la onda. Eso le lleva un cierto tiempo. Si nosotros recordamos de cursos de física que velocidad es igual a distancia entre tiempo y reordenamos esta información, entonces podemos decir que la velocidad de la onda equivale a la longitud de su onda y el tiempo que tarda en hacer esa oscilación. Si recordamos que ese tiempo es el periodo, entonces podemos definir la velocidad de la onda con función al periodo. Sin embargo, es muy poco común que utilicemos la palabra periodo para conceptos físicos. El término más usual es el término frecuencia. Y la frecuencia no es otra cosa más que el recíproco del periodo. En otras palabras, si yo sé el periodo de algo, en automático conozco la frecuencia. Vamos a poner unos pequeños ejemplos. Cuando nosotros hablamos de periodo, quiere decir cuánto tiempo tiene que ocurrir para que un evento se dé. Un ejemplo, ¿cada cuántos días hay luna llena? Aproximadamente cada 28 días. Eso nos hace entender el concepto de periodo. Sin embargo, el concepto de frecuencia es al revés. La frecuencia nos va a decir cuántas veces hacemos una acción en un determinado tiempo. Por ejemplo, yo voy al cine 2 veces al mes. Por lo tanto, en este caso estoy hablando de frecuencia. ¿Cuántas veces realizo la acción en un tiempo determinado? En el caso de las ondas, como las distancias y los tiempos son muy cortos, vamos a hablar acerca de segundos y por lo tanto la frecuencia se expresa en una unidad conocida como los hertz. Una vez aclarado esto, ahora sí podemos ver un poquito más que tiene que ver la relación del tono con la forma de una onda. Aquí tenemos, por ejemplo, una onda que va a estar representada a lo largo de la distancia y ya habíamos jugado con el valor de la amplitud. Y ya sabíamos que la amplitud nos determinaba si era un volumen alto o un volumen bajo. En esta ocasión vamos a modificar otro parámetro de la onda, que es el parámetro que se encuentra en la palabra trigonométrica seno. Recordemos que todo lo que está dentro del paréntesis se conoce como argumento. Aquí ya está hecha una ligera conversión que explicaba en la diapositiva anterior sobre el tiempo, la frecuencia y el periodo, para que la función de onda que está representada en esta imagen pueda ser representada por el concepto hertz. Los hertz entonces determinan, ahora sí, un sonido puro. Vamos a darle un pulso a esta onda para que escuchemos lo que resulta. No sé si reconozcas este sonido. Este sonido es una nota musical que se utiliza en los teléfonos para el tono de espera. Es el tono de la. Y esto que está aquí nos permite entonces distinguir un sonido de otro. Voy a darle más tiempo al sonido para que tú puedas identificar qué es lo que ocurre si lo activo
Ahí está el sonido y ahora voy a modificar este valor que he llamado frecuencia. ¿Pudiste percibir lo que ocurrió? El sonido se modificó completamente. Vamos a hacerlo una vez más. Puedes percibir que pasa de un tono más grave a un tono más agudo cuando yo recorro este valor hacia la derecha y viceversa. Se vuelve de lo más agudo a lo más grave cuando va hacia la izquierda. Por lo tanto, la característica de la onda que nos permite distinguir los sonidos graves de los agudos es la frecuencia. Con esto tenemos sonidos puros, pero que tiene que ver ahora con el habla, con distinguir la voz de una persona con otra persona. Nosotros como personas no emitimos sonidos puros. Nuestras cuerdas vocales emiten diferentes ondas al mismo tiempo que se entrelazan entre ellas. Al hacer esto es que cada quien tiene su propia voz. Esto en física se conoce como superposición de ondas. Y como lo dice aquí, cuando las ondas se encuentran en un punto del espacio, podemos sumar sus amplitudes generando una onda nueva. Pero vamos a ver qué ocurre esto en la siguiente animación de GeoGebra. Hay que recordarlo, aquí es como una suma, pero tenemos que sumar puntos geométricos. Tenemos que sumar las alturas, es decir, las amplitudes de cada valor de la misma X para las diferentes ondas que tenga nuestra animación. Aquí podemos ver muchos colores que están encimados. Voy a ir tapándolos poco a poco para que me vayas entendiendo. Entonces, voy a dejar solamente primero la que está marcada en verde. Es una onda cualquiera, que cuando yo le agrego una segunda onda, puedes ver que no son coincidentes. Eso quiere decir que para una X cualquiera vamos a tener dos valores, uno para la onda verde y uno para la onda roja. Y esos valores se pueden sumar o se pueden restar. ¿De qué va a depender que se suman o se resten? De la geometría de nuestro sistema de referencia, que en este caso es el plano cartesiano. Todo lo que tú veas por encima del eje X lo vamos a considerar como positivo y lo que esté por debajo del eje X lo vamos a considerar como negativo. Entonces, si están arriba es suma, si están abajo es resta. Cuando yo hago esto con muchas ondas al mismo tiempo, prácticamente lo que obtenemos es lo siguiente. Aquí tengo 4 ondas independientes, la onda en color verde, la azul, la roja y la anaranjada. ¿Qué va a pasar cuando las junto a todas ellas? Observa. Se genera una figura que ya no se parece a una onda, como lo puedes observar ahí. Pero esta es una suma de varias ondas. Y esta suma de varias ondas en física también recibe un nombre y se conoce como timbre. Y el timbre es la cualidad sonora que sí nos va a permitir distinguir un sonido de otro, una voz de otra. Y es que el timbre no es otra cosa más que una superposición de diferentes ondas que emitimos desde nuestras cuerdas vocales. Pero vamos a verlo con la siguiente animación. Hay que tener en cuenta que esta es una animación, es un concepto simple, obviamente no está en la cualidad de poder emitir voces, sin embargo la idea pues es prácticamente la misma. Aquí ya están previstos 3 tonos, 3 diferentes tonos. Voy a dar clic en cada uno de ellos para que los escuchemos, a ver si puedes percibirlos. Este tono es un tono muy conocido, este también. Ahora escuchemos. De manera independiente pareciera que estos 3 tonos no tienen mucho significado, pero en realidad son notas musicales. Y estos 3 tonos que están aquí tienen su respectiva frecuencia en la escala musical. Estos 3 tonos son do, mi y sol. Aquí podemos observar que conforman el acorde de do, mi, sol. Si yo los toco de manera independiente, los sonidos pues son reconocibles, puedo crear canciones muy simples con ellos, pero cuando toco todos juntos tienen una cierta composición que se hace agradable al oído. Vamos a tocarlos todos juntos. Eso es un acorde, pero no todos los sonidos se suman de esa manera tan agradable como podemos ver aquí. Voy a darle un poco más de tiempo a la animación. Voy a permitir que el programa toque todos los tonos al mismo tiempo y vamos a ver si todos los sonidos son agradables al oído o no.
Como puedes ver, ya no todos los acordes juntos suenan tan agradables. Hay algunos que suenan bien, hay otros que no. Por eso cuando nosotros escuchamos que una persona habla, probablemente nos gusta más el sonido de unas que el sonido de otras. Y eso ocurre prácticamente con todas las cosas que emiten sonidos. A esta cualidad que acabamos de ver acá es lo que permite justamente interpretar nuestra voz. Recordemos entonces, la voz es un conjunto, es todo un sistema en el que a partir de las cuerdas vocales y el aire que nosotros emitimos, hacemos vibraciones que al juntarse, sumarse, eliminarse, etcétera, generan lo que sería nuestra huella digital, por así decirlo, de la voz. Entonces, ahora ya lo sabes. ¿Por qué podemos distinguir la voz de una persona de otra persona? Gracias al timbre, que está relacionado precisamente con el volumen, que es la intensidad sonora, y con el tono relativo a la frecuencia con la que emitimos nuestras ondas. Te invito a que sigas al pendiente de nuestras cápsulas para que sigas aprendiendo de este tema tan bonito que es el sonido en la asignatura de Física 1. Todas estas animaciones que viste fueron hechas con GeoGebra y ya sabes, con GeoGebra tú también puedes hacerlo. Acompáñanos para nuestras próximas cápsulas.